Bien, hola, te grabara porque no tuvimos la posibilidad de encontrarnos, así que vamos a completar lo que habíamos hablado acerca del abordaje de cualquier situación quirúrgica o de emergencia, el buen funcionamiento de los pulmones y que esté relacionado con cualquier tipo de colección, sea de líquido de sangre, de líquido purulento, de líquido de derrame o de aire entre las pleuras, y que debe ser drenada al exterior a través de dos sistemas, o un sistema en el cual se realizan punciones intermitentes para drenar líquido, o un sistema en el cual se deja colocado un tubo de drenaje con características particulares que las vamos a abordar hoy, y que sirve para drenar tanto líquido como aire. Esto ya las indicaciones las habíamos hablado, pero las vamos a volver a refrescar en esta diapositiva. Las indicaciones tienen que ver con la presencia de aire entre las pleuras, neumotórax, que sabemos el neumotórax simple se drena con un tubo de drenamiento pleural, el neumotórax hipertensivo se drena primero con una técnica de punción con aguja y jeringa con solución fisiológica, y luego, una vez normotensado el neumotórax, se procede a su resolución quirúrgica, que es la colocación con técnica estéril y con todos los cuidados que esto implica, de un tubo de avenamiento pleural o tubo de drenaje pleural. Por otro lado, puede ser que se hayan coleccionado líquidos, que pueden ser sangre u otro tipo de líquidos, desde un quilotórax, que puede ser contenido linfático, un empiema, que es contenido purulento, puede ser el líquido de un derrame pleural secundario a un problema cardíaco o relacionado con cualquier otro órgano que genere, por ejemplo, ascitis, anasarca, un edema generalizado. Bueno, recuerden que la pleura es un tercer espacio que puede, digamos, expandirse a expensas de comprimir el pulmón. Es un tercer espacio que puede albergar líquido exactamente igual que el abdomen, pero la diferencia es que el abdomen es una cavidad mucho más laxa, mucho más extensible, y aquí estamos hablando de que cuando se colecciona algo en el espacio pleural, entre ambas pleuras, la pleura parietal y la visceral, lo que hacemos es comprimir el pulmón. Y en el caso del neumotórax hipertensivo, recuerden, comprimir el pulmón, y además de comprimir el pulmón, comprimir el corazón contra el otro pulmón y desviar la línea media, tanto de la tráquea como del corazón, con la consecuente claudicación cardíaca, además de la situación de hipoxemia que genera cualquier tipo de disminución de la superficie funcionante del pulmón. También puede ser que se utilice un drenaje pleural después de una toracotomía o de procedimientos pleurales. ¿Por qué? Porque recuerden, el pulmón siempre funciona a presiones negativas, aun cuando está lleno de aire, y si nosotros hacemos una cirugía a cielo abierto o tenemos una herida que comunique al pulmón con la atmósfera, estamos positivizando esa presión, por ende ese pulmón se va a colapsar, y una de las indicaciones es la reexpansión pulmonar post cirugía de tórax, que puede ser cardíaca o respiratoria, o pulmonar propiamente dicha. Esto en relación con las indicaciones del drenaje pleural. Ahora, ¿cómo funciona un drenaje pleural? ¿En qué consiste colocar un drenaje pleural? Bueno, las características fundamentales del drenaje pleural es que se debe mantener la capacidad de que el aire o los líquidos fluyan hacia afuera de la pleura, pero no ingrese aire, porque si no estaríamos generando nosotros un hermoso tubo de ingreso de aire y otro neumotórax. Por ende, la característica más importante que tiene el sistema de drenaje pleural, que es un sistema cerrado, ¿sí? El tubo de avenamiento pleural, o catéter de drenaje pleural, es un catéter de silicona o vinilo, rígido, ¿sí? Que se coloca a través de una incisión en la piel y luego por punción con un mandril. Esto hay que generar mucha presión para hacerlo, es doloroso para el paciente, se debe analgesiar al paciente previamente. Este catéter se coloca a presión dentro de la pleura, tiene que romper el tejido muscular y la capa visceral, perdón, y la capa parietal de la pleura, ¿sí? No debe romper la capa visceral porque si no estaría dentro del pulmón. Repito nuevamente, debe romper
el tejido muscular, el celular subcutáneo, la piel se incide con un bisturí, luego entrar en el espacio pleural y quedar confinado entre ambas pleuras. Si progresa hacia el pulmón, no tiene efectividad este drenaje. A los efectos de que no se tape, tiene múltiples fenestras que deben quedar en el espacio pleural. Esto luego se chequea o se constata a través de una placa de tórax, ¿sí? Por lo tanto, tiene marcas radiopacas, para que después cuando hagamos una placa de tórax para ver si quedó bien colocado este drenaje en la posición correcta, debemos poder visualizarlo, ¿sí? Por supuesto, hay diferentes tamaños, generalmente se miden en lo que se llama unidades French, ¿sí? Que van desde el neonatal hasta el más grande que pueden utilizar los adultos, ¿sí? Esto va a depender del tamaño del paciente y de qué es lo que se quiera drenar. No es lo mismo drenar aire que fluiría por cualquier catéter que drenar contenido purulento o coágulos de sangre. Esto va a depender exactamente de qué es lo que nosotros querramos drenar al exterior. La colocación del drenaje pleural es una técnica de colocación estéril, que la tiene que hacer un profesional habilitado, que puede ser un cirujano, un especialista en trauma, un emergentólogo, un intensivista. Lo ideal es poder hacerlo de manera planificada y colocarlo en quirófano bajo técnica estéril. Si esto no es viable porque las condiciones del paciente no lo permiten, se armará un campo estéril en la cama del paciente y tendrá que hacerlo el profesional que esté a cargo de ese paciente si tiene la habilidad de hacerlo, si sabe hacerlo básicamente. A la par que el cirujano o el médico está colocando este drenaje pleural, que debe avisarnos como enfermeros que va a colocar un drenaje pleural, nosotros vamos a estar armando todo el equipo de colocación. ¿Y qué implica el equipo de colocación? Este frasco que ustedes están viendo en pantalla. Esto que ustedes están viendo en pantalla lo van a encontrar con varios nombres. Uno de ellos es frasco bitubulado, otro es frasco tipo sifón también. En realidad, el uso habitual es un frasco que tiene doble entrada, ¿sí? Que ahora es de plástico, antiguamente eran de vidrio, y que tiene un sistema para que lo puedan colgar, que ahí en el dibujo no se ve ese sistema de colgado, pero los frascos tienen unas orejitas con agujeritos donde lo podemos colgar en la cama del paciente. Ya vamos a ver por qué podemos colgarlo en la cama del paciente. ¿Qué particularidad tiene y qué es importante que ustedes retengan? Y para esto les sugiero la lectura y buscar videos para verlo también en funcionamiento. Tiene algo que se llama columna de agua. Esta columna de agua que tiene acá, ¿sí?, es por donde va a llegar el tubo a través de una tubuladura de conexión al catéter que el paciente tiene colocado, que por supuesto sale por fuera del pulmón del paciente, ¿no? En realidad de la pleura del paciente. Se conecta a un intermediario transparente de PVC o de vinilo, de lo que sea, y luego se conecta a la entrada de este frasco bitubulado, que tiene estas características. La conexión de lo que viene desde el paciente se hace hacia la columna de agua, que tiene que estar sumergida siempre en una cantidad suficiente de agua destilada estéril que permita que aunque el frasco se moviera, de ninguna manera por aquí pudiera entrar aire, porque si por aquí pudiera entrar aire, volvería el aire nuevamente hacia el pulmón del paciente. ¿Sí? Este aire o líquido va a drenar dentro de este frasco y se va a mezclar con el agua que está acá. Si es aire va a ser burbujas al principio, cuando recién lo conectemos. Luego cada vez menos. Si burbujea a partir del segundo día, hay que volver a controlar por placa radiográfica si el paciente no tiene una fístula. Si no le sigue entrando aire y sigue saliendo por el tubo. Sigue entrando, sigue saliendo. Sigue entrando, sigue saliendo. Ergo va a seguir burbujeando. ¿Sí? Es como si yo soplara con la bombilla del mate, pero al revés, porque estoy sacando aire a donde hay agua, o con una pajita en un vaso de agua, sería lo mismo. Aquí se suele producir una confusión importante cada vez que ustedes se presentan en los exámenes y me cuentan cómo es la técnica de armado del frasco bitubulado. Porque me dicen, le ponemos 2 centímetros de agua. No, 2 centímetros de agua es lo que debe por lo menos cubrir esta varilla.
¿Ven cómo se ve bien acá en el dibujo? Por eso elegí este dibujo. Debe cubrir 2 centímetros por lo menos, idealmente 3, para que si esto se inclina, el aire no tienda a entrar. Si no, estamos poniendo al paciente en un riesgo grave de neumotórax, que hasta se podría volver un neumotórax hipertensivo. Entonces, ¿cuánto le tenemos que poner de líquido? Depende del tamaño del frasco. Los frascos que hay habitualmente en el mercado llevan 200 mililitros de agua. Si ustedes quieren recordar 200 mililitros, 2 centímetros, me parece bárbaro, pero de ninguna manera me pueden decir que hay que ponerle 2 centímetros al frasco, porque 2 centímetros es agua por acá. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? El aire va a burbujear aquí y va a salir al exterior por acá. Esto va a estar abierto al exterior, ¿para qué? Para que esto no se llene de aire y estalle, o vuelva hacia el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función del frasco bitubulado? La función es que todo lo que sale del paciente burbujee o se deposite en el agua, el aire pueda salir, o sea, se descomprima a partir de salir a la atmósfera, pero no reingrese aire hacia la pleura del paciente porque eso genera neumotórax. Hasta acá lo más sencillito de este frasco, ¿sí? No tiene complicaciones, solo hay que retener este tipo de información. Aquí lo ven en la vida real, ven la conexión que tiene el sistema, esto está como si fuera un tornillo, ¿sí? Tiene como una estructura como si fuera un tornillo, y esto se coloca a presión, de manera tal que sea difícil que se deslice. Si esto fueran dos superficies lisas, probablemente con un movimiento del paciente esto se podría salir, y si esto se sale, si esto se desconecta, lo que va a entrar es el aire de la atmósfera al paciente, cosa que no queremos que suceda, bajo ningún concepto. Aquí ven la columna de agua, que yo les decía, ¿sí? O el sifón, como les dicen habitualmente, y aquí está marcado con una tela adhesiva, no está rotulado, pero está marcado con una tela adhesiva los 200 mililitros, es decir, la altura. Esto es de buena práctica, o lo marcan con una tela adhesiva, o lo marcan con un marcador indeleble, de manera tal que no se les vaya a borrar, porque necesitamos saber esos 200 mililitros si son efectivamente esa cantidad, porque alguien podría elegir ponerle 300, o 250, ¿sí? No importa, lo que importa es saber cuánto le hemos puesto originalmente, porque fíjense, ese frasco tiene contenido purulento, ¿sí? Aquí se drenó contenido purulento, líquido, y yo voy a tener que poner esto en mi balance de ingresos y egresos, entonces mi cero, para calcularlo, va a ser esos 200 que tengo marcados acá. De aquí en más voy a ir a empezar a contar cuántos mililitros drenó en un lapso que esté protocolizado en el servicio. A veces va a depender muchísimo de la causa que generó que se coloque el frasco bitubulado. Si es una hemorragia, no es lo mismo que si es una neumonía con derrame. Si es una hemorragia, lo voy a controlar a los 15 primeros minutos. Si es una neumonía con derrame, por ahí lo voy a controlar en 4 horas, porque lo que va a drenar va a ser mínimo. Fíjense esta otra foto, donde está la conexión del tubo de drenaje, o el tubo de avenamiento pleural que llega hasta esta terminal celeste. Esto es un paciente de verdad de la semana pasada. Fíjense, es rígido, es duro, tiene un conector universal que conecta al sistema que va a llegar hasta acá, hasta el frasco bitubulado. Y estas son las orejitas que yo les decía que por acá con una gasa se puede atar y colgarlo por debajo del paciente a la cama. Nunca se apoya en el piso, acá está apoyado transitoriamente, porque está recién colocado, en un pedal que tiene la cama. ¿Sí? Pero no es de buena práctica colocarlo. La idea es, si lo pone, el paciente lo requiere, lo vamos a poner dentro de una cajita o dentro de algo que no esté apoyando directamente sobre una superficie sucia. ¿Qué otra cuestión importante tiene? Ven que acá, por más que yo lo mueva para un costado o para el otro, porque va a estar colgando y se mueve, tiene tanto líquido que esta varilla está bien sumergida dentro de la solución fisiológica o agua destilada, lo que tengan en el servicio. Mientras sea estéril no importa, no agua de la canilla. Y acá tienen la fijación a la piel, que la hace el cirujano con un par de puntos de sutura y lo que se llama una jareta. Hace unos puntos de sutura alrededor de la piel del paciente y luego ata el tubo de drenaje. ¿Por qué? Porque si yo quisiera pinchar el tubo de drenaje para suturarlo a la piel, le estaría entrando aire por el pinchazo.
y no queremos que tenga ninguna fuga. Por eso es que la fijación es bien oclusiva alrededor del tubo, y que no se desplace hacia adentro y hacia afuera, porque si no va a lesionar la piel que tiene alrededor y por ahí también va a poder entrar aire. Fíjense cuántos cuidados vamos viendo y vamos avanzando, que luego vamos a resumir más cerca del final de la clase. Esto es simplemente para que ustedes tengan una mirada, porque es mucho más sencillo que imaginárselo y no tenemos el pizarrón para dibujarlo, ¿sí? Pero fíjense que ya de por sí tiene un cuidado que no tiene ningún otro drenaje. Y es que con otros drenajes de cualquier otra clase, si se salen, no pasa nada. A lo sumo sigue drenando al exterior líquido, y si le ponemos un apósito, una gasa, una bolsa colectora, una bolsa de ostomía, lo que sea, y el paciente puede continuar drenando. Aquí, si se sale, es una emergencia, hay que cubrir rápidamente ese agujerito que queda, porque por ahí entra aire desde la atmósfera. Es decir, que por ahí es como si le hubieran dado una puñalada al paciente, y sería una causa de neumotórax de las que vimos la clase pasada. Aquí tienen otra vez el mismo sistema, solo que está combinado con otro frasco. Fíjense. Acá viene el paciente, ¿sí? Este no tiene columna, o podría tenerla igual, da igual. ¿Por qué? Porque el que le va a funcionar como depósito de aire y como sello de agua va a ser este. En este que está pasando, está drenando un hemoneumotórax. Entonces, aquí va a caer la sangre, se va a depositar, el aire va a fluir por acá nuevamente, va a volver por acá, ahora sí por la columna de agua, va a burbujear en el agua, y luego el aire va a salir al exterior. Y lo mismo puede suceder con este sistema de 3 frascos, que a veces, inclusive, llegan a tener un intermediario en I con una leve succión del sistema aspirativo de la pared. Y entonces lo convertimos, en lugar de ser un drenaje pasivo, en ser un drenaje activo por succión. Vale decir que desde el sistema más simple que vimos en la primera diapositiva, a estos sistemas un poco más complejos, ¿qué es lo que va a determinar su elección? Lo que queremos drenar y la dificultad para drenarlo. Si drena fácil no es necesario colocar succión. Si está tabicado el empiema, si hay muchos coágulos de sangre, bueno, vamos a tener que ejercer una ligera succión. Esa ligera succión va a implicar el uso de más de un frasco. Si queremos drenar muy poquitita sangre o queremos drenar muy poco empiema, porque previo a esto hubo una placa de tórax que nos dijo cuál es, o una ecografía de pleura que nos dijo cuál es el tamaño del derrame, si queremos drenar muy poco podemos usar un solo frasco, ¿sí? Que es lo más frecuente. Hay situaciones en las que es necesario usar hasta 3 frascos o un sistema que se llama Pleurevac, ¿sí? Es una marca, Pleurevac, hay varias marcas, que lo que está diciendo justamente es vacío desde que saca aire o líquido de la pleura, el nombre. Y es un sistema de conexión a la presión de la pared del poliducto de presión, digamos, de succión y de aspiración y de oxígeno. El mismo sistema se conecta, se coloca aquí, que hay agua, y se coloca por aquí agua y se elige la columna de agua que se genera en función con la succión y la presión que se quiere generar, y luego se conecta al sistema aspiratorio. A veces está aspirando un tiempo y un tiempo está drenando por gravedad. Eso ustedes pueden buscar en internet cómo funciona, y hay videos del Pleurevac funcionando, ¿sí? Que es mucho más fácil de entender que acá con un solo dibujo. Entonces, acá lo tienen un poquito más explicado, ¿sí? Cómo, fíjense, siempre, siempre va a haber columna de agua. Siempre va a ser sello de agua, ¿sí? La entrada de aire desde el tórax, pero no la salida de aire, perdón, desde el tórax, pero no la entrada, ¿sí? Y tiene una cámara recolectora que lo que permite es que salga líquido, por ejemplo, ¿sí? Por el sistema común y corriente va a salir el aire, pero el líquido va a tener que quedar depositado dentro de este compartimiento, ¿sí? ¿Qué características tiene cuando yo tengo que llevar, por ejemplo, un sistema Pleurevac a un paciente con un sistema Pleurevac a rayos, por ejemplo, o a tomografía? Bueno,
Primera cuestión, no hace falta pinzarlo, que sí nos hace falta pinzarlo, y ya lo vamos a ver, cuando queremos llevarlo con un tubo, con un frasco bitubulado, ¿sí? Se pinza exclusivamente cuando hay que cambiarlo al frasco, como todos los frascos de drenaje deben pinzarse cuando se van a cambiar. Cuando sospechamos que hay una fuga de aire, entonces lo que tenemos que es evitar que el aire vaya hacia el sistema aspirativo, sino verificar si existe fuga en algún lado, ¿sí? En el caso de que querramos sacarlo, cuando lo queremos sacar lo vamos a pinzar, ¿sí? Y siempre, por más que sea un sistema aspirativo, siempre tiene que quedar por debajo del pulmón del paciente, más o menos 50, 60 centímetros a 1 metro, depende de la altura que esté la cama del paciente y depende de la posición del paciente. Si el paciente está de pie, va a estar a 1 metro del paciente. Si el paciente está acostado, por ahí va a estar entre 50 y 60 centímetros hacia abajo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre tiene que estar parado vertical y por debajo de la cama del paciente, o sea, por debajo de la línea en la que el paciente está acostado en la cama. ¿Para qué? Para favorecer el drenaje y que no haya reflujo. Todos los drenajes, por definición, tienen que estar por debajo de la cavidad que están drenando. Sea un drenaje de miembro, de abdomen, de lo que sea. Una sonda nasogástrica, si queremos que drene, es cuando la ponemos a que salga, es un drenaje, y cuando se convierte en un drenaje, tiene que caer por gravedad la bolsa. Ustedes la ven colgando de la cama. La sonda vesical es un drenaje, cae por debajo de la vejiga del paciente, siempre está por debajo de la altura de la sínfisis pubiana. ¿Por qué? Porque si no habría reflujo hacia la vejiga y el paciente haría una infección urinaria. Y además no funcionaría como drenaje, porque son drenajes pasivos por gravedad. Esto en relación con el Plerevac, ¿sí? En relación con los drenajes en general, y ahora estamos hablando del drenaje de tórax, sea que tenga puesto un Plerevac, sea que tenga puesto sea que tenga puesto un frasco bitulado, 2, 3, lo que sea. El paciente se van a pinzar de forma distal, o sea, cerca de donde está el frasco colector, y proximal al paciente, doble pinzado, que se puede hacer con 2 pinzas Kocher protegidas para no romper la tubuladura, o se puede hacer doblándolo y sellándolo con tela adhesiva. Eso va a depender de las herramientas que ustedes tengan en ese momento. Pero siempre se pinza donde todavía es parte del drenaje, ¿sí? Antes del intermediario celeste que vieron en la diapositiva anterior, ahí colocan una pinza, y la siguiente la colocan cerca del frasco bitubulado, cosa que donde se pueda soltar esté sellado. Puede soltarse en cualquiera de esas 2 conexiones. Donde hay una conexión, hay una pinza. Antes de esa conexión, claramente. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando vamos a cambiar el equipo o el frasco, ¿sí? Para que no entre aire. Esto no se vacía, esto se saca y se pone uno nuevo con su sello de agua, ¿sí? Para intentar localizar una falla en el sistema, una fuga aérea, que puede ser para hacer una radiografía, una ecografía, ¿sí? Para valorar si vamos a retirar el tubo torácico en caso de que el paciente haya tenido un neumotórax y nosotros querramos ver si el pulmón reexpandió y no se volvió a formar neumotórax. Entonces cerramos la posibilidad que salga al exterior, le damos unas horas y hacemos una radiografía de tórax simple, y ahí vemos el tamaño de la pleura y vemos si está resuelto el neumotórax. Y cuando vamos a trasladar al paciente, para hacer un traslado seguro, se pinzan los drenajes, ¿sí? Si fuera un drenaje de abdomen, que ya lo vamos a ver, se vacían y se dejan. Pero el drenaje de tórax se debe clampear, se debe pinzar. En ningún otro caso justifica pinzarlo. Ni si el paciente va al baño, ni si se va a bañar, si lo vamos a bañar en la cama, no, si lo vamos a movilizar, si está comiendo. No, no hace falta, y de hecho está contraindicado pinzar el drenaje a cada rato, porque cada vez que nosotros pinzamos un drenaje de tórax, aumentamos la presión en la pleura. Por otro lado, tampoco se inyecta nada para purgarlo. Si el drenaje de tórax se ocluye, habrá que ver qué conducta se va a tomar en relación con ese drenaje. Salvo que ustedes vean que la oclusión esté en la manguera que está cayendo, y ahí pueden pinzar el drenaje del paciente y despacito ordeñarlo.
Si ustedes sospechan que el drenaje está tapado más arriba, no pueden operar sobre eso, ni ustedes ni nadie. Hay que hacer una placa radiográfica, ver si está ocluido dentro de la pleura y qué decisión se va a tomar, que generalmente es cambiar el tubo de drenaje pleural. ¿Qué cuidados son los más importantes que ustedes tienen que puntualizar? Y tengan en cuenta que esta es una clase breve, que es el esqueleto de lo que ustedes tienen que ir a buscar para leer. ¿Sí? Les voy a poner igual esta clase en PDF en el campus y algún material, pero esto está en cualquier libro, y si no, hay un montón de trabajos en internet para que ustedes completen lo que yo les estoy diciendo ahora. Por favor, no se queden solo con esto, ¿sí? Porque hay más cuidados. Acá hay algunos puntualizados, que son ultra específicos, pero ustedes le tienen que sumar a esto los cuidados generales de atender un paciente, ¿sí? Yo no les voy a poner acá control de signos vitales, que lo tienen que hacer, porque si el paciente tiene fiebre, tiene una infección, hay que controlarle la temperatura y hacer una curva térmica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los cuidados más importantes? Específicamente del drenaje, no del paciente, que exceden ampliamente esto. Primero, considerar que el drenaje pleural es el único que requiere sello de agua, ¿sí? Por eso les puse en rojo. Idealmente, 150 a 200 mililitros de agua destilada estéril. Mantener siempre el sistema de drenaje en posición vertical por debajo del punto de inserción. Cuanto más abajo, mejor, y fijarlo. ¿Esto qué significa? Lo atamos a la cama con esas pestañitas, con esas orejitas que yo les mostré en el dibujo. Cuanto más abajo esté, menos resistencia a que fluya. Si es líquido, va a tener, porque si yo cuanto más alto pongo el suelo, más fácil baja, ¿verdad? Bueno, lo mismo. Si yo lo pongo muy cerquita del punto de inserción, las presiones van a ser casi iguales, no va a haber efecto de la gravedad, entonces no va a drenar lo que yo quiero que drene, ni a la velocidad que yo quiero que drene. Nunca elevar el sistema por sobre el paciente, porque si lo elevo por sobre el paciente le estoy poniendo un suero, o sea, va a caer hacia el paciente, todo eso que ahora está contaminado, ahora está sucio, ¿sí? No ordeñarlo. Ante cualquier duda, consultar. No ordeñarlo de rutina como se hacía antes. No ordeñar el sistema. Cada vez que aprieto la manguera, le aumento la presión dentro de la pleura. Claramente se los digo, así de entre casa. Cada vez que yo colapso esa manguera para algo, adentro de la pleura del paciente se aumenta la presión. Controlar, por supuesto, el líquido de las cámaras correspondientes, el sello de agua, el control de la aspiración si fuera necesario, ver a qué presión está indicado que se coloque, y ustedes van a tener un manómetro para esto, ¿sí? Evitar el efecto sifón, esto es fundamental. Yo no tengo una foto de esto, pero si ustedes tienen una tubeadora larga, que llega hasta más abajo que el frasco, el líquido se va a acumular por debajo del frasco, en la manguera. Va a quedar esa rémora de líquido en la manguera que no va a permitir que siga fluyendo hacia el frasco, porque el líquido no sube solo, el líquido baja, y se va a quedar en ese recorrido de la manguera. Por lo tanto, va a ejercer, primero, presión en todo el sistema que incluye la pleura. Y segundo, no va a permitir que drene el líquido como debería drenar hacia el frasco bitubulado, sino que se va a quedar depositado en la manguera, oscilando en la manguera, ¿sí? Vigilar que la cobertura de esto, la cobertura de gasa o apósitos con la que estamos fijando el catéter a la piel, además de la fijación que le hizo el cirujano, esté siempre limpia y seca. Aquí hay un tema que es súper importante, y es que no se hace una curación plana como si fuera un drenaje de abdomen todos los días de rutina a las 8 de la mañana. Se cambia ese vendaje, ese apósito, esa cura plana, se cambia solamente si está visiblemente sucia o despegándose. O ustedes ven que hay algún tipo de exudado en la zona. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a cambiar todo ese gran apósito oclusivo, ese bodoque de tela adhesiva y gasa o apósitos transparentes, lo que le hayan puesto, corremos el riesgo de arrancar el drenaje. Acuérdense que el drenaje no está suturado a la piel, lo que está suturado a la piel son esos hilitos que lo tienen atando al drenaje.
y que se pueden salir, porque los drenajes duran varios días y la piel empieza a rechazar esos puntos, ¿sí? Es una zona húmeda, así que tenemos siempre el riesgo de que traemos, por hacernos los pulcros, nos traemos el drenaje con gasa y todo. ¿Esto quiere decir que lo vamos a dejar que se ensucie o que se despegue? No, porque si se despega es peligroso y si está sucio es contaminante. Por supuesto que hay que revisar periódicamente todo el sistema. Una vez por turno vemos al paciente y vemos todo el sistema o su integridad, ¿sí? Importante, que yo les había mostrado la tela adhesiva en la diapositiva donde tenían el frasco recién colocado, marcar el punto de partida que es nuestro cero, y irlo marcando cada tantas horas, según el protocolo que ustedes tengan y según la gravedad del paciente y según el volumen drenado. Es decir, que para decidir cada cuánto voy a marcar o controlar y anotar en el balance del paciente el líquido o la sangre drenada, esto va a depender de cuánto esté drenando y de cuán grave esté el paciente. Y de qué es lo que estoy queriendo drenar, porque si yo estoy queriendo drenar un hemotórax, yo no voy a esperar 4 horas para ver cuánto drenó, porque por eso me llenó el frasco en 4 horas y está saliendo la sangre hasta el piso. Y el paciente tiene una hemorragia activa. Y yo no la vi en 4 horas, el paciente se murió. Ahora, si yo tengo un paciente que estoy drenando un derrame pleural que lleva varios días, puedo controlarlo en la primera hora, fijarme las condiciones y las características de ese drenaje, y luego puedo esperar 4 horas y cerrarle el balance, un balance parcial, con la cantidad que se drenó, y a veces es necesario reponer ese volumen, o en sangre o en líquido. Por eso esto tiene que estar claramente identificado como un ítem del balance de ingresos y egresos que diga drenaje pleural. Entonces yo sé cuánto viene drenando. ¿Esto quiere decir que yo lo voy a cambiar cada 4 horas el frasco? No. Ahora vamos a hablar de cuándo se cambia, ¿sí? Pero sí lo tengo que controlar según la estabilidad del paciente. Y como les puse en colorado, en el postoperatorio inmediato, es cada media hora o cada hora, ¿sí? Depende de las características del drenaje, de la función que el drenaje cumple, de la estabilidad del paciente, iremos espaciando los controles. Pero a la primera hora, cada media hora o cada hora, se debe medir el drenaje, sobre todo si lo que estamos drenando es sangre. Y no solamente es medir la cantidad, sino ver la calidad de lo que está drenando, porque no es lo mismo drenar sangre con líquido seroso que sangre caliente, roja y rutilante, que me está hablando de una hemorragia activa, no de sangre que se confinó al espacio pleural, sino de algo que sigue sangrando. Vuelvo a repetir el concepto. Si yo estoy drenando un hemotórax, puede ser que lo que esté drenando sea sangre que haya quedado confinada en el espacio pleural y que va a ir fluyendo. Y que cada vez se va a ir haciendo menos opaca, más traslúcida, y va a tener más contenido seroso que hemático. Eso se va a llamar cero hemático. ¿Sí? Los drenajes pueden ser hemáticos, cero hemáticos o serosos. Si yo lo que estoy drenando es algo postquirúrgico, por ejemplo, post cirugía de tórax, y lo que empiezo a ver en la primera hora es que lo que está fluyendo por esa tubuladura y llegando ese frasco bitubulado está caliente, es rojo rutilante y aumentó la cantidad, es que ya no estoy drenando un hemotórax con sangre confinada en el espacio pleural, sino lo que estoy drenando es una hemorragia activa, porque esa sangre está fluyendo de un vaso, por eso está calentita y roja, y mucha. Y eso es una emergencia que uno tiene que avisar para tomar determinadas conductas, que pueden ser volver al quirófano o evaluar la progresión de esta hemorragia. Esto tiene un montón de lecturas posibles en el contexto de cada paciente, pero esas son las dos salidas posibles: obtener una conducta expectante y ver cuánto va drenando, o reoperar al paciente para ver cuál es el vaso que está sangrando, qué es lo que está pasando con ese pulmón. ¿Sí? ¿Cuándo lo voy a cambiar al frasco? Y esto también es una pregunta importante que les suelo hacer en los exámenes. Lo voy a cambiar cuando esté 3/4 partes lleno, no más que eso. Y ustedes me dirán, ¿por qué 3/4 y no otra cantidad? Porque cuando ustedes vean el frasco nuevamente, vuelvan a la diapositiva y vean el frasco, 3/4 partes es mucha sangre o líquida.
cuando ustedes lo cambian, tienen que hacer una maniobra para traccionarlo. ¿Sí? En esa maniobra de que lo traccionan, si el frasco estuviera completamente lleno, van a salpicar y se pueden salpicar ustedes. Primer punto, bioseguridad, seguridad del operador. No hagamos situaciones en las cuales yo o mi compañero de guardia termine tomando una profilaxis para una enfermedad porque se salpicó con contenido del drenaje pleural, que son fluidos corporales y deben ser tratados como tales, ¿sí? Con guantes y con una técnica limpia, en este caso. Segunda fundamentación de por qué hay que cambiarlo cuando está lleno en sus 3/4 partes, porque tenerlo lleno de líquido empieza a generar presión. Presiona dentro del frasco, y esa presión que se genera dentro del frasco, que la está generando el líquido, genera resistencia a que siga fluyendo. Entonces yo tengo 3/4 lleno y le va a costar mucho salir el líquido que esté en la pleura, porque va a salir contra la resistencia que le genera un frasco casi lleno. Entonces, lo cambiamos cuando está en 3/4 partes lleno para proteger al operador que lo va a cambiar y para evitar este aumento de la resistencia a la salida que implica tener el frasco lleno que genera una presión determinada. ¿Sí? Por supuesto, vuelvo sobre lo mismo, registrar el débito y sus características. Por ejemplo, 100 mililitros cerosos, 100 mililitros hemáticos, 100 mililitros cero hemáticos, 100 mililitros purulentos. Eso lo van a mirar ustedes y le van a dar a ustedes la característica que visualmente están inspeccionando que el contenido drenado tenga. En este y en todos los drenajes, ¿sí? Porque es una salida, es un egreso del paciente más, y se debe calcular junto con el resto de los egresos. Acá me pareció importante tener esto, que es disponer siempre de 2 pinzas que sean de plástico, o 2 pinzas Kocher con protección, que generalmente protección le ponemos una sonda para que no el ranuradito de la pinza no rompa las tubuladuras, ¿sí? Por si acaso se desconectara algo en la emergencia, en un movimiento del paciente, en una situación, alguien vino a saludar al paciente y pateó el frasco y fue a parar a la otra punta de la habitación, lo que sea, ustedes rápidamente lo pinzan, ¿sí? Y se quedan tranquilos, porque si ustedes lo quieren sostener con la mano, se van a tener que quedar toda la guardia hasta que venga alguien a reparar esta situación. Y mientras alguien prepara un frasco nuevo, ¿sí? No reconectamos el que se desconectó, hay que preparar uno nuevo, y esto lleva tiempo. Entonces, es de buena práctica tener siempre cerca, en la unidad del paciente, un par de pinzas, o por lo menos una. Y si no tenemos ninguna, tengamos una tela adhesiva de esas que no se despegan fácilmente, cosa de poder clampearlo con tela adhesiva. Doblarlo y fijarlo con tela adhesiva, como cuando clampean una sonda vesical o una sonda nasogástrica. Les doy todas las alternativas que me podrían decir y que podrían implementar ustedes si tienen que cuidar uno de estos pacientes. Acá vamos a cuidados que son un poco más generales, pero no por eso menos importantes, y yo diría hay que ponerlos primero, pero ya saben cómo es esto, uno tiene que elegir empezar por un lugar o empezar por otro. Control estricto del dolor. El tubo de avenamiento pleural duele. Duele cuando el paciente se mueve, duele cuando el paciente tose, duele cuando el paciente respira, duele cuando nosotros lo manipulamos, duele, eso pesa y tironea. Por eso es de buena práctica fijarlo a la salida y luego volver a fijarlo para que no tironee. Así como fijamos la sonda vesical al muslo del paciente, fijar el frasco al tórax del paciente o al costado del paciente, al flanco, como para que si el paciente se mueve, ese movimiento no se transmita tanto al drenaje propiamente dicho. El movimiento de esa tubuladura no se pueda transmitir tanto al drenaje propiamente dicho, ¿sí? Es súper importante que el paciente, que ya sabemos que se le va a colocar esto, decirle que va a tener un drenaje que es doloroso, pero que lo más importante es que el paciente se movilice en forma precoz. Y esto es algo que es una discusión bizantina muchas veces, porque va alguien y le dice, ni se te ocurra moverte porque se te sale el drenaje ese y va a ser un tremendo problema en tu pulmón. El paciente se queda 5 días rígido en la cama, con una tortícolis increíble, le duele el cuello, le duele el cuerpo, le duele la espalda, se constipa, le pasa todo junto.
Porque le dijeron no se mueva que se le sale el tubo. Bueno, no pasa eso. Si el paciente se mueve no se le sale el tubo, el paciente se puede bañar, el paciente puede deambular con cuidado, el paciente se puede sentar en la cama, comer, le podemos enseñar a toser sosteniéndose el drenaje para que no le duela tanto. De hecho, hay que favorecer la tos del paciente para que termine de expandir el pulmón, porque recuerden que para toser tiene que hacer una inspiración prolongada, aumentar el espacio de reserva inspiratorio, la capacidad pulmonar, y luego hacer una exhalación exagerada, una exhalación a volumen de reserva exhalatorio también, y con fuerza, con lo cual si hay un coágulo o algo va a tender a salir por el tubo de drenaje pleural, ¿sí? Pero sí hay que tener una escala de dolor, hay que darle el analgésico si el paciente está con dolor antes de cualquier procedimiento o después de un procedimiento, el paciente se tiene que quedar con dolor, ¿sí? Y esto registrarlo, hay que tener un protocolo. Como para todos los pacientes quirúrgicos hay que tener un protocolo donde evaluamos el dolor con una escala, tenemos un protocolo de sedación y analgesia si es necesario, o de solo analgesia si es necesaria, combinada o con una monodroga. Esto va a depender del equipo quirúrgico o clínico que atienda a este paciente, pero nosotros también podemos sugerir la importancia de la escala de valoración y de un protocolo organizado y no la famosa analgesia, como ya quedamos hablando la clase pasada, no analgesia según dolor. La analgesia según dolor es la forma más fácil de que el paciente transite por momentos de mucho dolor innecesariamente, ¿sí? ¿Qué pasa si el tubo se me sale? Estoy movilizando al paciente y el tubo se me sale. Rápidamente se coloca un apósito con vaselina, porque la vaselina lo que hace es un medio graso que no va a permitir que pase el aire. Entonces, rápidamente un apósito con vaselina, podemos tener un poquito de vaselina en un frasquito y unas gasas siempre cerca del paciente, cosa que si eso sucede rápidamente nos ponemos una gasa con vaselina en la mano y tapamos el orificio de entrada. Con eso vamos a impedir que ingrese aire desde la tuba del paciente. Y avisar, obviamente, porque hay que volver a evaluar la pertinencia de colocar nuevamente un tubo de avenamiento pleural en ese paciente. Si se desconectó solo el tubo, ¿sí? Lo conectamos nuevamente, si tenemos la pinza coger lo clampeamos, lo volvemos a conectar y avisamos. Y cuando digo lo volvemos a conectar, esto tiene que ver con que se haya desconectado el tubo en la proximidad del intermediario color celeste, ¿sí? Y hacerlo rápidamente, porque si no se va a contaminar, y lo que vamos a hacer es llevar bacterias al pulmón del paciente. En todos los casos hay que avisar y reevaluar, junto con el resto del equipo, la pertinencia o no de cambiar el sistema nuevamente, ¿sí? Aquí tenemos algunas cuestiones para tener en cuenta. Fíjense lo que yo les decía, ven que está súper fijado a la piel, con una gasita en pantalón, ¿sí? Y luego está fijado al flanco del paciente. Acá es un poquito como agresiva la fijación que tiene, porque tiene esta cinta adhesiva que es bastante molesta, y acá lo hemos hecho, como se trata de un niño, es mucho más fácil, con apósitos transparentes. Ven que hay un par de apósitos transparentes colocados, no es que es uno chiquitito del tamaño de la gasita. Es realmente importante que esté bien fijo el sistema. ¿Qué evitamos acá? Que traccione, que se mueva, que lesione la piel, que le duela tanto al paciente. Esto pesa y duele. Toda esta tubuladura es mucho más gruesa, fíjense, pesa y duele, todo este tubulón que llega hasta el frasco. Es doloroso si se mueve mucho, y bueno, con esto evitamos un poco las molestias al paciente, y de paso nos evitamos nosotros el riesgo de que se mueva y se salga. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes? Digamos, las que más se dan de estos tubos para tener en cuenta, como para hacerse su cuadrito de cuidados de enfermería y de diagnósticos potenciales, que el tubo se obstruya. Sobre todo, si el paciente estamos drenando contenido purulento, sangre. Si estamos drenando un neumotórax solo, es difícil que se obstruya porque solo sale aire.
Pero cuando sale líquido, el líquido hace fibrina, la permanencia de un tubo colocado hace fibrina y coágulos en la punta, se puede obstruir a la altura de las tubuladuras largas de conexión o dentro de la pleura del paciente o en las fenestras, ¿sí? ¿Cómo evaluamos que esté permeable? ¿Cómo nos damos cuenta que está permeable? Por la oscilación de la columna de agua. Cuando el paciente inspira, la columna de agua debe subir un poco, y cuando el paciente exhala, la columna de agua debe bajar. ¿Por qué? Porque cuando inspira, inspira aire, ¿sí? Por ende, va a intentar entrar lo que esté en la columna de agua hacia el pulmón del paciente, por la diferencia de presiones. Y cuando exhala, al hacer una mayor presión positiva dentro del tórax, eso va a intentar bajar en vez de subir. Si vemos esa oscilación, que debe registrarse, el drenaje oscila o no oscila, estamos seguros de que está permeable. Si lo que estamos drenando es líquido, podemos llegar a ver cómo se mueve en las mangueras ese líquido. También la oscilación del líquido o en la cámara o en el sifón, o a veces en la misma tubuladura. También hay que evitar que las tubuladuras se acoden, porque si las tubuladuras se acodan, dejo de tener un drenaje, en este o en cualquier otro, ya está, lo clampeé yo. Si se me acodó debajo de la espalda del paciente, no tengo un drenaje. Está clampeado, no, la diferencia es que no es intencional, pero a los efectos está clampeado. Otra de las complicaciones importantes es la desconexión o la salida accidental, ¿sí? Para eso es que no se fija la baranda, no se fija la cama, si atamos el frasco, no el drenaje. Sí, bueno, sí, pero me acabas de decir 2 diapositivas más allá que se ata con esas orejitas tan bonitas. Sí, el frasco, el drenaje, no se fija la cama. No, pero es más cómodo porque si el paciente se mueve, si el paciente se duerme y se da vuelta de golpe y está fijado a la cama, se lo arranca. Así de simple, en criollo básico. No se fija la cama, no se fija la baranda, la única fijación que tiene es el frasco bitubulado que se fija colgando de la cama, con un vuelo de tubuladura lo suficientemente largo como para que el paciente se pueda decubitar, ¿sí? ¿Qué otras lesiones pueden tener o qué otras complicaciones pueden tener estos tubos de drenaje pleural? Y ustedes van a tener que ir a buscar todas las que tengan, yo les estoy señalando algunas. Se puede lesionar el pulmón, el corazón o el esófago durante la conexión, porque hay que hacerlo a presión y colocar un tubo a ciegas. Entonces, el operador principal, que es el que lo va a colocar, va a hacer fuerza con el tubo que tiene un mandril de metal adentro con una punta redondeada, va a romper la pleura parietal, va a sentir la ruptura de la pleura parietal y la salida de aire o de líquido cuando lo conecte, ¿sí? Porque ahora está cerrado cuando lo está colocando, y si vuelve a sentir otra vez la resistencia de algo más, es porque se pasó a la pleura visceral y entró en el pulmón. Y esto es lo que puede pasar, puede lesionar el pulmón, depende de la altura, puede lesionar el corazón, el esófago, puede haber una perforación del diafragma, ¿sí? Puede haber hemorragia, ¿sí? Y acá fíjense lo que dice, que se lo puse, más de 150 mililitros por hora, o sea, si me sale más de 150 mililitros por hora de un drenaje, por más que esté drenando un hemotórax, es muchísimo, pero sobre todo, el tubo está caliente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avisar al cirujano y mientras tanto, si es necesario, le pondremos solución fisiológica, se le va a sacar lo que se llama la analítica, que es un hemograma, ionograma, plaquetas, coagulograma, porque si el paciente tiene que volver a quirófano, vamos a tener que tener todo el laboratorio que ustedes ya están investigando que tiene que tener un paciente para su parcial. ¿Sí? Los derrames pleurales no se conectan a aspiración, ¿sí? Porque se puede producir un vaciado demasiado rápido. Puede haber empiema por una infección. Puede haber lo que se llama enfisema subcutáneo por salirse parcialmente el tubo de tórax y que el aire, en vez de salir hacia el frasco colector, al frasco bitubulado, se drene a través de una fenestra al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Infección respiratoria, alteración por obstrucción del drenaje, ahí tienen un lindo diagnóstico de enfermería, ¿sí? Riesgo de alteración respiratoria relacionado con obstrucción del drenaje.
se puede producir dolor del hombro y la zona de todo el tórax y abdomen del lado donde el drenaje está puesto porque el paciente esté rígido y no le hayamos enseñado a relajar los hombros, a respirar, a sostenerse con la mano cuando tose o se mueve. Puede haber estreñimiento por estar en la cama, esto se trata con una dieta rica en fibras, o puede haber un neumotórax cuando se retira el drenaje si no se hace una correcta compresión, un correcto sellado de esta superficie, ¿sí? ¿Cuándo se retira el drenaje? Y esta es una pregunta que se van a hacer en este módulo de tórax y en el módulo de abdomen. ¿Cuándo lo retiramos? Todo muy lindo, lo ponemos con todas esas indicaciones. Genial. ¿Cuándo lo sacamos? Bueno, lo sacamos cuando la causa que generó que lo colocáramos está resuelta. Y el pulmón está correctamente expandido y funcionante. ¿Sí? Entonces, podemos encararlo desde lo meramente la cuestión que tiene que ver con los neumotórax, que va a ser cuando el pulmón esté expandido y ya no haya oscilación. El pulmón está, lo clampeamos, le sacamos una placa, no volvió a generar aire entre las pleuras, listo, se saca el drenaje. Esto puede pasar en el tercer día, más o menos, de colocada. Para esto lo vamos a tener que clampear, registrar la hora en que lo clampeamos, y a las horas vamos a hacer la placa, no la vamos a hacer enseguida, porque enseguida no se va a llenar de aire o de líquido. Entonces hay que registrar la hora de clampeado para probar si el pulmón está, digamos, si el paciente está en condiciones de retirar ese drenaje o todavía lo necesita. También, otro criterio para clampear el drenaje y hacer la placa es que haya dejado de drenar el contenido que venía drenando, el contenido de drenaje sea mínimo. Entonces me está drenando lo que generalmente tiene la pleura para mantenerse sin frotar, y no líquido patológico. Dejó de drenar líquido patológico y me está drenando 3 gotitas, los 25 mililitros que tiene la pleura habitualmente para no frotar. Y yo no quiero que drene eso, entonces ese drenaje ya no tiene sentido dejarlo ni un día más. Todos los días que el paciente tenga colocado cualquier tipo de drenaje, cualquier tipo de vía, cualquier tipo de dispositivo invasivo, todos los días se debe evaluar en el pase de guardia si debe persistir este dispositivo en el paciente o no, si el paciente lo necesita o no. Esto puede ser una vía central, una sonda vesical, una sonda nasogástrica, un drenaje. Todos los días nos tenemos que preguntar, como equipo, ¿el paciente necesita la persistencia de esto? Porque dejar un dispositivo invasivo es aumentar el riesgo de infección, es aumentar el riesgo de accidentes. Imagínense un paciente que no necesitaba más su drenaje pleural, no tomamos en cuenta considerar esto y a las 4 horas que empezó la guardia se le salió, hizo un neumotórax porque le quedó el frasco, digamos, el drenaje al aire. Se desconectó y le quedó al aire y nadie lo vio. Volvemos para atrás a volver a drenar un neumotórax con una situación que, evaluando quitárselo, hubiera sido nula, no hubiera existido nunca. ¿Cómo se retira? Ahora vamos a ver una foto de esto porque es más fácil. Yo les mostré hace un rato esos hilitos que están atando el drenaje, que a veces son visibles y otras veces están cubiertos por tela adhesiva, entonces no lo vemos. Esos hilitos, lo que va a hacer el cirujano va a ser desatarlos, quedarse con los hilos en la mano, arrastrar hacia afuera el drenaje e inmediatamente tirar de esos hilos como cuando cerramos una bolsa. Por eso se llaman, tienen en bolsa de tabaco o sutura en forma de jareta. Es como cuando queremos suturar una cuestión, un agujerito, ¿sí? Tiramos del hilo e inmediatamente lo que hacemos es afrontar los bordes, como si estuviéramos cerrando una bolsa. Arriba de eso se coloca un apósito con vaselina, furacina, o lo que tengamos, y un buen vendaje compresivo sobre eso, ¿sí? Como cuando lo tenía puesto, le vamos a poner o los apósitos transparentes o bastante tela adhesiva, ¿sí? Sí podemos lograr que el paciente, en el momento en que se está retirando, ¿sí? Haga la maniobra de Valsalva, es decir, llene de aire el tórax y se quede quieto y cierre la glotis como si estuviera tragando, sería mejor todavía porque si el pulmón está lleno de aire
y el paciente está haciendo fuerza y no está exhalando, es más difícil que entre aire cuando ya está lleno. Es como querer inflar un globo inflado. ¿Se entiende? Por eso se le pide al paciente que haga esta maniobra de Valsalva. Pero fundamental es esto, es estar al lado del cirujano que va a retirar esto, ya con la gasa con furacino, con vaselina lista, en forma estéril, con guantes limpios, y se la damos al cirujano para que inmediatamente que arranque el drenaje, porque es así, arranque el drenaje, tire de los puntos, los ate, lo ocluya con este vendaje. Esto al paciente le va a dar dolor, entonces previamente a esto hay que conseguir que se tome 5 minutos el cirujano para que le haga efecto el analgésico que le vamos a dar al paciente. En caso de que el analgésico que nosotros tengamos indicado no haga efecto enseguida, le vamos a decir al paciente que se quede tranquilo porque se lo vamos a dar antes del procedimiento y para cuando el paciente esté ahora en la cama nuevamente va a estar haciendo efecto su analgésico. Para esto hay que saber los tiempos de acción de cada analgésico que ya les pedí que fichen. Acá ven cómo, ¿sí?, está a la vez arrancando el tubo. Ese no es un drenaje pleural lo que está sacando, es un drenaje de otras características, pero yo lo que quiero que vean es cómo con una mano está sosteniendo una gasa y con la otra mano está sacando. Esta es otra forma de retirar un drenaje. El tema con el drenaje pleural es que necesita sus dos manos para el drenaje, una para tirar y la otra para sostener los puntos. Entonces hay una segunda persona que no tiene que estar estéril ni nada, solamente tiene que tener sobre la mano el lado externo de esta cura plana preparada ya con vaselina o furacina, lo que tengan, y el cirujano inmediatamente va a ocluir con eso, ¿sí? ¿Por qué se debe retirar lo antes posible? Porque por cada día de permanencia de cualquier dispositivo invasivo aumenta el riesgo de infección. Eso está clarísimo, esa es una respuesta, ¿sí? Entonces, lo importante es justamente que ustedes puedan hacer de este resumen de drenaje pleural un esquema para completar con lo que lean de la bibliografía. Acá tienen los puntos básicos del cuidado, de la colocación, de la preparación y del funcionamiento, o el objetivo y el funcionamiento de un drenaje pleural. Lo siguiente que tienen que hacer es ir ustedes a estudiar y, por supuesto, completar toda esta información con bibliografía y material teórico que les permita dar cuenta de una correcta organización de los cuidados, digamos, y del sentido científico de estos cuidados.